Bueno, bienvenidos a esta sesión número 4 del curso de Inteligencia Artificial. En esta sesión vamos a estudiar la historia de la inteligencia artificial, una breve línea de tiempo que he construido en este programa de Delphi RAD Studio, el cual se los voy a dejar en futuros videos explicando cómo lo pueden descargar y cómo pueden estudiar la teoría a través de esta aplicación que estoy construyendo. Entonces vamos a ir aquí a ver Génesis de la inteligencia artificial. Aquí entonces he construido la línea de tiempo desde 1943 hasta el tiempo actual. Y vamos a empezar estudiando los trabajos de McCulloch y Pitts en 1943, donde ellos proponen un modelo de neuronas artificiales que tienen la característica de estar encendidas o apagadas, y ese estudio lo hacen a través de la fundamentación del estudio de la fisiología del funcionamiento del cerebro, la teoría de las proposiciones lógicas de Russell y además de la teoría de computación de Alan Turing. Este para mí es el trabajo más interesante en el estudio o en la génesis de la inteligencia artificial, porque a partir del estudio biológico de las neuronas, o así como el funcionamiento del cerebro, es donde se inicia toda esta ciencia de la inteligencia artificial, y le da a uno como esa motivación para estudiar este campo, y ahí es donde aparece en mí esa motivación. Luego, en 1950, Alan Turing, al estudiar, pues viene estudiando todas estas teorías que han escrito otras personas, la lógica proposicional, el cálculo que se hace, el cálculo computacional. Entonces escribe su artículo que es Computing Machinery and Intelligence, que se traduce como maquinaria del cómputo e inteligencia, y en ese artículo entonces él recoge todas esas disciplinas y queda como un antecedente para los estudios posteriores. Digamos que Alan Turing se considera como el padre de la inteligencia artificial, pero no es hasta 1956 que se define este término. Luego, en 1951, Minsky y Edmonds, que son unos estudiantes de posgrado del Departamento de Matemáticas de Princeton, ellos diseñan o construyen una computadora, la que denominan la SNARK, y esta computadora utiliza 3000 bulbos, como los que podemos ver acá, y se proyectan o se definen en 40 neuronas a través de un mecanismo de piloto automático que ellos tomaron de un avión bombardero 24, pues que ya estaba desechado. Entonces estos autores, Minsky es muy mencionado en la historia de la inteligencia artificial. Luego, en 1952, Arthur Samuel escribe una serie de programas para jugar a las damas chinas. Entonces él se da cuenta que esos programas aprenden de todas las jugadas que el oponente, en este caso el ser humano, propone a la máquina, y esto genera, digamos, la técnica que se extendió de manera efectiva para la búsqueda de ese tipo de jugadas o en los juegos que posteriormente IBM tomaría para hacer su propia máquina para jugar ajedrez. Luego, en 1956, estas tres personas, Marvin Minsky, John McCarthy y Claude Shannon, pues gestionan una conferencia, un congreso, al que llamaron la conferencia de Dartmouth, y en esa conferencia pues se agrupan una serie de personas, entre las cuales podemos encontrar los que tenemos aquí en la foto: John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Arthur Samuel, bueno, entre los que están ahí, y ellos discuten acerca de toda la teoría de la inteligencia artificial, pero es allí donde ellos dan ese nombre a esa nueva ciencia naciente que es inteligencia artificial.
Además, allí ellos proponen unas nuevas líneas de trabajo y pues van muy optimistas a creer que las máquinas en un proceso de 10 años pues van a poder resolver muchos problemas. Es así que de esa conferencia, en el año siguiente, en 1957, dos de las personas que estuvieron ahí, que son Allen Newell y Ever Simon, pues siguen, ellos ya tenían la idea del teórico lógico, que es un programa que utiliza proposiciones lógicas para resolver problemas. Entonces ellos lo terminan, lo publican y ellos dicen: hemos inventado un programa de computación capaz de pensar de manera no numérica. Y con esto pues resolvían teoremas matemáticos y otra cantidad de problemas que tenían que ver con la lógica proposicional. Luego, John McCarthy en 1958 inventa el lenguaje Lisp, que proviene del Lisp Processor, y este lenguaje pues se basaba en otros lenguajes de programación como el Fortran, que es uno de los lenguajes más antiguos que existen, junto con el mismo Lisp, pero el Lisp se encargaba de estudiar sobre todo esto, las listas, como listas de procesos y listas de secuencias lógicas. Luego, en 1960, Widrow y Hopf, que son Bernard Widrow y Ted Hopf, Bernard es el profesor y Hopf es el estudiante, y ellos, basados en el estudio de McCulloch y Pitts, crean un modelo de red neuronal al que llamaron Adaline, y utilizando la minimización del error cuadrático medio ellos logran optimizar el error que se genera en el entrenamiento de la neurona para hacer clasificaciones, pero esto lo logran es como a través de la teoría de los perceptrones, porque entre 1950 y 1960 Frank Rosenblatt pues ha estado trabajando en la idea original de McCulloch y Pitts de los perceptrones o de las neuronas artificiales. Entonces él define el perceptrón como la unidad fundamental para la clasificación, pero él no lo define a nivel de algoritmo, sino que él quiere crear una máquina. Él crea un algoritmo, lo prueba en la IBM 704, pero luego construye la máquina a la que llamó Mark I Perceptron, que es, define como las neuronas pero a nivel electrónico. Y ya lo que hacen Widrow y Hopf es simplemente utilizar teóricamente ese algoritmo que se hace a través de un estudio matricial. Luego, pues viene un entusiasmo por estudiar los perceptrones. Se creía que los perceptrones iban a resolver todos los problemas que se habían propuesto para esa época, y luego entonces en 1969 Minsky y Papert escriben un libro al que llamaron Perceptrons, y ellos probaron matemáticamente que el perceptrón no era capaz de resolver todos los problemas propuestos, porque el perceptrón solo resuelve problemas lineales y hay muchos problemas que son no lineales. A partir de esto pues hay un decaimiento del estudio de esa rama de las redes neuronales, y sobre todo que ya no hay como una financiación o financiamiento por parte del gobierno y las empresas que estaban buscando este tipo de tecnología para resolver pues todos sus problemas. Pasa un tiempo, se sigue estudiando esta teoría, pero ya como a nivel académico, no a nivel global, donde las empresas estaban invirtiendo dinero para resolver sus problemas. Y en ese tiempo, en 1974, Paul Werbos pues propone teóricamente el algoritmo de retropropagación o propagación hacia atrás, en inglés backpropagation. Entonces simplemente lo define teóricamente, se queda allí como en el tintero, y entre 1981 y 1991 el gobierno japonés propone crear una serie de máquinas o computadoras inteligentes
en el cual ellos podrían o querían correr el lenguaje Prolog para poder ejecutar instrucciones y resolver diferentes problemas. Digamos que entre 1970 y 1985 no hubo como muchos avances en la ciencia, hasta que en 1985 John Hopfield escribe un libro, Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización. Ese libro, si bien por aquí este libro de perceptrons pues empieza a generar como el decaimiento desde 1970, pues ahora este libro de Hopfield lo que hace es como volver a dar expectativas en el estudio del campo de la inteligencia artificial, y en 1986 David Rumelhart y Geoffrey Hinton redescubren este algoritmo que propuso Paul Werbos, el de retropropagación. Ellos lo redescubren, lo aplican al campo de las redes neuronales, y así pueden entrenar las redes neuronales de una forma más eficiente. Entonces, a partir de aquí pues se genera ya la expectativa de empezar a estudiar las redes neuronales, y en 1996 pues IBM publica su computadora, la que llamó Deep Blue, para jugar ajedrez. Entonces ellos lo que hacen es invitar al campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov, el cual juega 5 partidas con la máquina, de las cuales Kasparov ganó 3 y empató 2. Bueno, luego en 1998 este señor Jan LeCun descubre las redes convolucionales, porque hasta entonces se estaban utilizando las redes neuronales que se habían estudiado hasta entonces para clasificación de imágenes, pero el proceso era muy lento, porque una imagen, pues para poderla clasificar hay que estudiar píxel por píxel, y por ejemplo una imagen que tenga 20 píxeles por 20 píxeles tiene 400 entradas. Ahora, si uno quiere clasificar una imagen que sea más grande, por ejemplo de 1000 por 1000, entonces la red neuronal se tardaba mucho. Y lo que hizo Jan LeCun fue crear ese concepto de redes neuronales convolucionales, en el cual lo que hacía era como empezar a decodificar y convertir una imagen muy grande en una matriz pequeña que tuviera las características de la imagen, y así poderla clasificar. Luego, entre el 2011 y el 2013, IBM pues ya viene con su computadora del Deep Blue. Entonces ahorita quieren crear una máquina más potente, y lo que hacen es darse el reto de crear una máquina que sea capaz de pensar semánticamente, o sea, que le leen un texto de entrada y que ella pueda predecir el texto que viene a continuación. Entonces, así en 2011 crean, entre el 2011 y el 2013 crean esta computadora que se llama Watson, en el cual pues le dan la tarea de jugar o de participar en este juego que se llama Jeopardy, que es un concurso muy popular en Estados Unidos acerca de preguntas en las cuales la persona, en este caso también la máquina, tenía que ir pensando de una forma muy natural. Y luego en el 2014 Ian Goodfellow pues digamos que estudia las redes neuronales y se da cuenta de qué es lo que aprenden las redes neuronales, qué es lo que está dentro de las redes neuronales, y ahí es cuando define o acuña el concepto de las redes generativas antagónicas o adversarias, que de ahí en adelante van a servir o han servido o las han utilizado para generar datos, para generar imágenes. O sea, esto es lo que percibe una red neuronal que aprende un cierto tipo de estilo. Entonces esta red neuronal aprende un cierto tipo de estilo, y luego al darle otra imagen pues ella lo que hace es generar una imagen con el estilo que aprendió. Eso, por ejemplo, ha permitido en esta imagen que vemos aquí
pues se le da un video o una imagen de unas cebras y es capaz luego de transportar ese estilo y quitarle las líneas o ponerle las líneas o convertir el verano en invierno o viceversa. Inclusive en esta última imagen que vemos cómo darle color a un video, a una imagen antigua. Entonces a partir del 2014, cuando se descubren las redes generativas adversarias, pues empieza un trabajo muy interesante en el cual las redes neuronales ya están generando conocimiento, están generando datos y esos datos pueden ser estudiados para otras aplicaciones. Este es como un breve recorrido histórico de la inteligencia artificial, de cómo han nacido los conceptos de redes neuronales, lógica proposicional, cálculo de las máquinas y cuáles han sido los personajes que han ayudado o que han aportado sus conocimientos acerca de esta interesante teoría. En el siguiente video vamos a estudiar teóricamente una neurona para poder así empezar a pensar en los códigos que vamos a escribir. Nos vemos entonces en el siguiente video. No se les olvide suscribirse y dejar sus comentarios.